sirven, ¿no es cierto? Sirven simplemente todas estas actividades que las hacemos para recolectar información y toda esta información me sirva entonces para hacer el diseño del alcantarillado. En este tipo de información que tengo, son tres tipos de información que voy a tener: socioeconómicas, estudios técnicos y estudios ambientales. Las socioeconómicas ya las hemos visto. De los estudios técnicos, hay algunos estudios técnicos que vamos a verlos, ¿no es cierto? En los estudios socioculturales también los hemos visto en su integridad. Y ahora vamos a ver estos que son la base de diseño que están relacionados a la norma NB 688. Primero, la población de proyecto. Entonces, la población de proyecto la hacemos nosotros con base a los datos del INE, siempre. Normalmente cuando hacemos alcantarillado es porque tenemos una ciudad consolidada. Porque no podríamos hacer alcantarillado si mis casas están semidispersas o dispersas. ¿No es cierto? Menos si están dispersas, obviamente, ¿no es cierto? Porque el alcantarillado es una cosa demasiado cara como para tener una acometida cada 50 metros. Entonces no hacemos eso, no hacemos alcantarillado cuando tienes acometidas muy lejanas, o sea, la población es semidispersa o dispersa. Con base precisamente a este censo poblacional, a los censos poblacionales, nosotros vamos a poder diseñar entonces cuál va a ser la población de proyecto. Y aquí algo que hay que recordar: en poblaciones menores, si tenemos índices negativos de crecimiento, ¿por qué? Porque la tasa migratoria es mucho más que la tasa vegetativa de crecimiento. Entonces, la gente que migra es más que la que inmigra, entonces esa tasa es negativa. Y esta, a su vez, es más grande que la vegetativa, entonces te daría un crecimiento negativo, con tasa negativa. Si es el caso de que tienes un crecimiento con tasa negativa, entonces les recuerdo que la normativa, tanto la NB 689 como la NB 688, dice que adoptes por lo menos 1% como tasa. Entonces, esta es la población de proyecto. Hay varias maneras de calcular la población de proyecto: aritmético, geométrico, exponencial, curva logística. Es aritmético, geométrico y exponencial. A pesar de que estos dos están incluidos por el momento en la normativa, por favor siempre hagan con el exponencial, porque el geométrico te va a dar el mismo resultado que el exponencial, simplemente hay un truquito y nada más. Esta es la tasa de interés compuesto y es lo que el INE utiliza. El INE va a utilizar con el valor E nada más, ¿no es cierto?, para despejar entonces la tasa exponencial de crecimiento. Pero obviamente vamos a utilizar o aritmético en poblaciones muy pequeñitas o exponencial, que es la que utiliza el INE. Y también utiliza la curva logística. Esta es la curva logística, cuyas variables son estas. ¿Qué tiene la curva logística con la presentación así dada? Es que las poblaciones tienen que ser equidistantes. ¿Qué quiere decir equidistantes? Que tengo censo, digamos, cada 10 años. Entonces, esas son poblaciones equidistantes porque tenemos censos que varían con la misma cantidad de años. Entonces, si tenemos eso, entonces, claro, vamos a poder calcular esta parte que es la población de saturación. Y a partir de si calculamos L, ya calculamos M, porque la población es inicial y vamos a poder más o menos calcular A, este parámetro A. Diga. Perdón, está presentando la primera diapositiva, no sé si lo está cambiando, pero yo solo veo la primera diapositiva de la presentación. Ok, gracias. Un segundito. Ya lo ha cambiado, Inge. Recién se está mostrando. Sí, ahora sí se ve. Ya. De poder presentar
les decía que solamente vamos a utilizar aritmético en poblaciones muy pequeñas, que en el caso, no es este el caso del alcantarillado sanitario, ¿no? Las poblaciones pequeñas tienen saneamiento in situ normalmente. Entonces, estamos en este caso de la proyección exponencial o de este caso que es la curva logística. En la curva logística les decía que este L es el peludo de conseguir, no se puede conseguir normalmente el L, a menos que tengas poblaciones equidistantes, quiere decir que P0, P1 y P2, entre P0 y P1 hay 10 años de censo, entre P1 y P2 hay 10 años de censo, eso es equidistancia en 10 años, podría ser en 15 años, ¿no es cierto? El tema es de que transcurra el mismo tiempo. Si tenemos esa entrada, entonces, claro, vamos a tener las demás automáticamente y vamos a poder conseguir, entonces, esto que es la población, esta población que es la población de diseño, ¿ya? Es la población esta de saturación. Es importante, entonces, encontrar esta población de saturación, ¿ya? A veces tenemos suerte y, por ejemplo, la alcaldía de La Paz es muy ordenadita. Lescueza, aquí en Lescueza, es la única alcaldía que lleva registros de sus macrodistritos y por año saca un anuario estadístico, pero fabuloso. Y entonces, en eso te permite hacer la planificación del crecimiento urbano. Por ejemplo, el macrodistrito 1, que es Laderas, está con la densidad saturada, es decir, cerca a la saturación. Lo mismo es en el Alto. En el Alto, el distrito 1 es saturado, donde está Ciudad Satélite, hay, necesito, casi ya no hay cómo crecer en el distrito 1. Aquí en Cochabamba debería ser la zona de la Cancha, la San Martín, que casi no hay dónde crecer. Si tuviésemos la densidad entonces, y tenemos el área, multiplicamos la densidad por el área, y más o menos vamos a conseguir esta L. La subimos un poquitito, y vamos a, con algunos truquitos que te hace el socioeconómico, consigue esta L. Una vez que tienes esto L, entonces estas otras dos cosas las puedes conseguir más fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata. ¿Ya? Muy bien. Veamos un cachito. Existe, obviamente, la norma te da, digamos, una idea de cómo vas a emplear los métodos. Aquí están los métodos, ¿ya? Esta es la tabla 2.3 de la NB 688, entonces tienes los métodos bajo los cuales vas a hacer el crecimiento poblacional. Muy bien. Eso es entonces en cuanto a la población de proyecto. Nosotros hemos hecho crecimientos poblacionales en Sanitaria 1. ¿No es cierto? El día sábado lo único que vamos a hacer entonces es un recordatorio de cómo se saca la demanda de agua de proyecto. Una otra cosa que es un parámetro básico que debes considerar es el área de proyecto. ¿No es cierto? Es la delimitación. ¿No es cierto? Área de proyecto es aquella que contará con el servicio de alcantarillado. Y de la delimitación debe seguir, pues, los planes de expansión urbana del municipio. Nadie más que el municipio es el que planifica cómo va a crecer tu ciudad. Hubo un tiempo que se hacían planes de desarrollo decenales. Se han dejado de hacer. Y eso es muy malo porque, claro, si tenías el libro gordo de PTT, sabías qué pasos ibas a dar para poder planificar el crecimiento de tu ciudad. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, debes señalar aquí, en esta área de proyecto, cuáles son los centros educativos, tienes cuarteles, hospitales, centros deportivos, todas estas cosas que se deben considerar en especial, específicamente, cuando estás haciendo el diseño de un sistema de alcantarillado. También debes considerar el área futura y algunas áreas especiales. Por ejemplo, ¿por qué se ha caído el polígono B en el alcantarillado? Yo ya he hecho el polígono B en agua potable, pero en alcantarillado la licitaron y no se pudo hacer por la sencilla razón que en el
dentro del polígono B existen áreas agrícolas y los campesinos de las áreas agrícolas no te dejan pasar un tubo, pero ni llorando por su área agrícola. Más o menos que tienes razón, porque apenas pasen un tubo ya la urbanización viene después. Entonces, claro, había que pensar cómo podías hacer los tubos para llevar. El polígono B está cerca de Albarrancho, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo poder llevar las aguas al Albarrancho? Entonces, se han hecho modificaciones, en fin, pero a la sazón se cayó el proyecto y se tiene que volver a licitar, porque si tienes agua potable, obviamente van a gastar más agua y esa mayor cantidad de agua tiene que ser llevada a algún lado para su tratamiento. Luego tenemos el consumo de agua, ¿no es cierto? Y el consumo de agua depende de varias cosas, entre ellos los hábitos higiénicos, ¿no es cierto? La cantidad de micro y macromedición, ¿no es cierto? En realidad, fíjense, es obvio que si tienes medidor de agua, más o menos que dices, no gastaré tanto, ¿no? Porque me van a cobrar, ¿no es cierto? Entonces, claro, el consumo de agua tiene que ver con eso. Las instalaciones y equipamientos hidráulicos sanitarios de los inmuebles, ¿no es cierto? Si tienes bombas, tienes tanques, entonces vas a gastar más agua. Los controles ejercidos sobre el consumo, eso depende de ese mapa, cómo controla el consumo, ¿no es cierto?, a ese mapa, ¿no es cierto? Y los valores de tarifa, la tarifa, es bien difícil mover la tarifa de agua, ¿no es cierto? No es que ese mapa quiera mover la tarifa nomás, ese mapa puede ser el estudio que quiera. Eso va a ir a la APS, ¿no es cierto? Y primero va a ir al municipio, perdón, al Consejo Municipal. El Consejo Municipal tiene que aprobar la subida de tarifas. Y eso va a ir a la APS y la APS tiene que aprobar otra vez la subida de tarifas, ¿no es cierto? Y para que se suban tarifas, tú tienes que demostrar que la tarifa con la cual estás manejando el sistema no es suficiente para administrar todo el sistema. Entonces, eso es bien difícil. Hasta ahora no se ha podido hacer, no sé cómo les estará yendo ahora. La abundancia o escasez de los puntos de captación de agua. Nosotros en Cochabamba tenemos Misicuni, tenemos los pozos en Tiquipaya, tenemos todavía, seguimos teniendo la laguna Guaraguara, tenemos Aranjuez. Entonces tenemos como 4 o 5 puntos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de eso, hay más cantidad de agua. La intermitencia o regularidad del abastecimiento de agua es otro punto, ¿no es cierto? Si te dan agua 3 veces a la semana, pues vas a tener que tener un tanque, ¿no es cierto? Para que aguantar los 2 o los 3 o los 4 días restantes que no tienes agua. Los cochabambinos son capos en eso, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando era chango, los años, cuando yo egresé de la facultad, fui a Semapa y en ese entonces casi habían inaugurado el sistema Scalerani. Estaban pues chochos con el sistema Scalerani. Cuando yo vine a Semapa allá por los años 85 a hacer mi tesis, ¿no es cierto? Les dije, ¿no es cierto? Esto es 76 o 85, ya han pasado varios años. Entonces hay que estar pensando en otro proyecto. Pero Juan Carlos, tú eres chango todavía, ¿qué te estás preocupando de eso? Bla, 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 me hicieron un trapo, ¿no es cierto? A la sazón Scalerani no aguantó más y hemos visto y hemos vivido largo tiempo con escasez de agua. Recién está entrando Misicuni, pero ya tenemos que pensar en el próximo proyecto de agua, ¿no es cierto? No tenemos que dejarnos que nos pisen los próximos proyectos de agua, ¿no es cierto? La temperatura media de la región también tiene que ver con el consumo de agua. Posiblemente en Santa Cruz se gaste más agua, ¿no es cierto? Y en invierno, posiblemente en lugares fríos, tienes que dejar la canilla corriendo porque si no se te congela el agua en la tubería, expande el hielo y te puedes romper la tubería. Es por eso que en algunas localidades donde es demasiado el frío, donde tiende a congelar, entonces dejas unas gotitas, dejas gotear para que no se congele el agua. Pues yo me acuerdo, yo he dado clases de posgrado en la Universidad Técnica de Oruro y
Claro, me duchaba y del hotel a la facultad, mi cabello tenía escarcha de hielo, ¿no? En invierno. Realmente son condiciones fregadas en climas fríos, ¿no es cierto? Y la intensidad de la actividad comercial también. Más actividad comercial, más agua vas a gastar, ¿no es cierto? Eso tienen que ver entonces cuando estás haciendo que se llaman los sistemas de alcantarillado. Bien, vamos a ver un cachito. Esto es lo que tenemos en dotación por el momento. Pero esto estamos cambiando en valles. Casi no llegamos a 250 porque no tenemos, primero que no tenemos el recurso agua. Estamos en 140, 150. Claro, como es normativo y es de obligatorio cumplimiento, a 30 años hacemos alcanzar a 200. Pero estamos cambiando eso, estamos en pleno cambio de la norma, ¿no es cierto? Y esto va a cambiar drásticamente. Va a ser más o menos similar a lo que está establecido en el RENISA, en el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias, porque muchas de las cosas en el reglamento, en la norma NB 688, tienen que ver con el RENISA. Y el RENISA desde mayo de 2011 es lo mejor, digo, que tenemos en el momento, lo más reciente que tenemos. Muy bien. Entonces, eso en cuanto al consumo de agua. Luego tenemos el periodo de diseño. ¿De qué depende? El tiempo en el cual las obras servirán eficientemente, depende de la vida útil de las estructuras, depende de las ampliaciones futuras, depende de los cambios en el desarrollo social y económico de la población y del comportamiento hidráulico de las obras cuando no estén funcionando a su plena capacidad. Veamos una cosa, ¿no? La vida útil se entiende. Aquí cambios en el desarrollo social y económico de la población. De repente, quiera Dios, ¿no es cierto?, en vez de que nos digan, los que están ganando mucho tienen que ganar como pobres. Al revés sería lindo, ¿no? Los que están ganando como pobres tienen que ganar como ricos y todos igualarse. Eso sería hermoso, ¿no es cierto? En vez de ir para abajo, todos ir para arriba, ¿no es cierto? Yo por lo menos tendería a eso, a dejar en mejores condiciones a mi población y estrechar la brecha entre los que ganan más y los que ganan menos, ¿no es cierto? De manera a tener una sociedad más justa. Pero bueno, eso tiene que tener con un cambio en el desarrollo social y económico, no solamente social, no solamente en cuanto nos relacionamos con nuestros semejantes. Eso tiene que ver acompañado con la economía y estaremos rezando nosotros para que Dios nos ayude y en este tiempo, en este periodo, podamos encontrar 1 o 2 pocitos de gas bonitos, 2 campos de gas bonitos y un pocito de petróleo hermoso. Y que el litio tenga, como les he dicho, una buena negociación favorable a los intereses de la población, no de los bolsillos de los políticos. Quiera Dios. ¿No es cierto? Y el comportamiento hidráulico de las obras. A veces en Tarata me ha sucedido eso. Hemos cambiado la tubería, todo bien hermoso, qué lindo, inauguración, todo. Y la gente no se ha conectado, muy poquititos se han conectado. Entonces, el caudal que tú pensabas tener en algunos tramos no lo tienes. Y como no tienes el caudal en algunos tramos, no tienes la fuerza de arrastre. Y entonces se va sedimentando y se va tapando la tubería hasta que llega un momento que se tapa. Entonces, es esto el comportamiento hidráulico. A ese comportamiento hidráulico estamos funcionando al principio, cuando no están trabajando a su plena capacidad. Cuando tengan suficiente caudal, no hay duda que vamos a alcanzar, digamos, la fuerza extractiva, ¿de acuerdo? Vamos a ver, creo que es esta, no, es esta, es esta. Aquí está, el periodo de diseño en años, ¿no es cierto? Entonces, para los interceptores y emisarios, 20 años. Con nosotros, 30 años, con Cochabamba, ¿no? Las plantas de tratamiento, 20, 30. Las estaciones de bombeo, 30 años. Los colectores, 30. Los equipos eléctricos, 5 a 10. Los equipos de combustión interna, 5 años.
A ver, estaciones de bombeo, solamente la parte de ingeniería civil podría ir 30 años. Las bombas no, las bombas se tienen que cambiar. No hay bomba que dure para siempre. Es una máquina y desde que hay máquina tiene desgaste. Antes hacíamos nosotros y preveíamos para la evaluación económica que cada 7 años ibas a cambiar el equipo de bombeo. Ahora estamos fácilmente de 10 a 15 años, ¿de acuerdo? Porque hemos mejorado en la calidad de los equipos, ¿de acuerdo? Las plantas de tratamiento nunca las haces, nunca. De los nunca la vas a hacer para el periodo final. Haces el diseño para todo, para el periodo final, pero la construcción misma la divides en etapas. Puede ser etapa 1, etapa 2 y etapa 3. No hay problema. Pero jamás de los jamases vas a construir para el total de las etapas, porque es un desperdicio de dinero que no tienes ahorita. Es como si ustedes, muchachos, se casan ahorita, ¿no es cierto? Y dicen, voy a hacer un edificio para mis hijos, que pienso tener un hijo cada 5 años, entonces voy a hacer un edificio de 6 pisos. Va a estar vacío la mayor parte del tiempo, ¿no es cierto? Y el banco te va a comer, ¿no es cierto? Entonces, tienes que tomar en cuenta ese tipo de cosas cuando estás haciendo plantas de tratamiento. No vas a hacer nunca una planta de tratamiento para un solo periodo. No hay eso. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta a la hora de hacer plantas de tratamiento. Eso es periodo de diseño. Caudales de diseño. Tienes varias cosas en los caudales. 1, 2, 3, 4, 5 cosas que debes tomar en cuenta en los caudales de diseño. Estas 3 primeras, las industriales, las comerciales y las públicas, donde están los colegios, las iglesias, todo lo que es público, ¿no? Cuarteles y demás cosas, tiene que ser basado en la RENISDA. La RENISDA tiene entonces un reglamento. Vamos a ver si ahorita les puedo sacar, porque si no me van a decir, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la RENISDA, por favor? Ahora se lo saco la RENISDA. A ver, un segundito, por favor. Dice, mira, para centros educativos, escuelas, colegios, tienen 50 litros por día. Para edificios, 50. Para parqueos, 2 litros por metro cuadrado por día. Para centros de salud, 20 litros. Entonces, tienes varias categorías de gasto, ¿no es cierto?, que están en el RENISDA, ¿no es cierto? Y esto ya está establecido, y por aquí también está el consumo, vamos a ver. Dotación de agua, aquí está. Fíjense cómo varía esto en relación a la tablita que hemos visto en la NB 688, llegaba a 250. Hoy día nosotros estamos diciendo de 80 a 120, estamos subiendo esto a 140. Y esto va a ser cambio obligado en el reglamento, en la norma boliviana NB 688, porque no tenemos agua. No tenemos tampoco dinero para malgastar, ¿no es cierto? Y entonces, y a malgasto no me refiero con darles agua. Ustedes saben que yo soy pro dar agua a todo el mundo, pero el malgasto es que tengas tanta agua, que le das tanta agua, que hay un desperdicio monumental del agua que es escasa en la naturaleza y la cual podemos... El proyecto Misicuni, yo soy gerente del proyecto Misicuni, 3 años. Yo he terminado el túnel y a mí me ha tocado la parte peluda porque resolvimos contratos. Yo entré cuando se resolvió el contrato del túnel de la parte de arriba y yo lo boté al contratista y con mis obreros humanos yo he pagado uno por uno, tornillo por tornillo, cosa por cosa, y tenía el apoyo tanto del BID como de la cooperación italiana y el embajador italiano y el
Mediocrédito Centrale, que es el Banco Central de Italia. ¿No es cierto? Ellos me han dado su confianza. Cada vez que había fiesta en la embajada italiana, yo era uno de los invitados porque obviamente he hecho marchar ese túnel hasta que se ha terminado el túnel. Y también he entregado el diseño de la presa que actualmente se ha construido. Pero mira, detrás de ese proyecto Misicuni han pasado como 50, creo que 60 o 70 años han pasado. El próximo proyecto es el proyecto Dobledero Pujuruni Chapicirca, que son 3 cuencas también ahí arriba, ¿no es cierto? Pero cuesta mucha plata. El túnel ha costado 82 millones de dólares. La presa está como 60, 70 ahorita, ¿no es cierto? Entonces, si sumamos los dos y lo volcamos eso a la tarifa, no nos alcanza la vida para nosotros, a los cochabambinos, para pagar por el agua. Entonces, hay un dicho que se aplica siempre: no hay agua más cara que la que no tienes. Y les aseguro que nos vamos a pelear no por política, no por el dinero, porque es pelea de políticos, es pelea de poder, pelea de dinero, es eso. ¿No es cierto? No es pelea por querer mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Ojalá ustedes, que vayan a ser los futuros gobernantes, tengan en cuenta mis palabras, se despojen de toda cosa que sea personal, ¿no es cierto? Y vayan en función a la gente pobre primero. Siempre es la gente pobre la que primero tiene que estar en sus mentes y en sus corazones, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes que vamos a bajar esto. No vamos a permitir entonces malgastar el agua. Entonces, si bajamos esto y hacemos diseños con un poquito menos de agua, nuestros diseños van a durar más. ¿De acuerdo? Van a durar más de 20 años, 30 años. Estamos cambiando agua en el centro de la ciudad después de 50 años. La tubería es de asbesto cemento y después de 50 años estamos cambiando esa agüita. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir entonces. Y cuando vas a calcular en tu alcantarillado, va a entrar como un gasto puntual. Si tienes alguna fábrica, puntualmente tiene que entrar ese gasto. Ahora bien, en toda mi experiencia, en Bolivia nunca hemos hecho esa distinción. No tenemos, digamos, hay un colegio, digamos, el Nacional Junín, tiene tantos alumnos, bla, 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 entonces aquí voy a tener una descarga de tanto. No hay eso, muchachos. No hay eso. Lo que más he logrado hacer ahora es ese truquito que ustedes han hecho para la población flotante, de tal manera de ampliar un poquito nuestras tuberías. Pero eso es lo más que he podido hacer. Ahora toca el alcantarillado, ¿no es cierto? Y hay que ampliar también el alcantarillado. Bien, entonces estas 3 primeras casi no tomamos en cuenta para el caudal de diseño, a pesar de que están en la normativa. Y también los softwares, sobre todo el WaterCAD, el SewerCAD, tienen cualquier cantidad. Tú puedes meter industrial, colegio 1, colegio 2, hoteles tipo 1, hoteles tipo 2. Puedes hacer un montón de cosas en el SewerCAD. ¿Ya? Este sí entramos, el caudal de infiltración. Y el caudal de infiltración tiene que ver con los anillos de goma que nosotros ponemos normalmente ahora en las tuberías. El último gran proyecto que vino con tubería de cemento ha sido el proyecto del BID. Teníamos un financiamiento de 48 millones de dólares para el proyecto de Mi Barrio, se llamaba. Nos contrataron con plata del BID en el FNDR a 13 monitores de proyecto del BID.
En el primer año quedé yo solo. Y yo he sido el único monitor. Yo soy niño mimado del BID por eso. Pero lo que primero hice, vine aquí a Cochabamba, esto no sirve. ¿Cómo pues me vas a poner cemento? ¿Qué crees que yo soy? A ver, cambie todo. Pero ¿quién va a hacer el diseño? Esto me ha entregado el... Nada, yo hago el diseño. Pues hice el diseño, cambié el diseño pluvial, cambié el diseño de las alcantarillas, puse tubería plástica que hasta ahora están durando. Las alcantarillas pluviales también están durando ahora en varios barrios, entre ellos Villa Victoria, Sebastián Pagador, Jerusalén, Santo Domingo, como 6 barrios hechos acá. ¿Ya? Y ellos tenían no solamente alcantarilla, tenían sanitario, pluvial, caminos, escuela, centro deportivo, calles, aceras y baños. Porque sabíamos ya que si bien construíamos el alcantarillado sanitario, si no se conectaban, estábamos fregados, ese alcantarillado nunca iba a funcionar. ¿No es cierto? Entonces, este caudal de infiltración, claro, cuando tenías tuberías de cemento era importante, ahora nada. Creo que yo utilizo 0.5 litros por segundo por kilómetro. Sin embargo, hay una tablita que también va a cambiar ahora. Luego están las conexiones cerradas. Y estas conexiones cerradas tienen que ver con que algunos de los vecinos, a pesar de que el RENISDA mismo te dice que no debes juntar el agua pluvial y el agua de alcantarillado sanitario, lo hacen. ¿No es cierto? Y el agua de sus desagües, de sus techos y de sus jardines, ¡pum!, lo conectan al alcantarillado sanitario y que me generan, obviamente, una crecida que llega hasta la planta de tratamiento y que nosotros en la planta de tratamiento tenemos que estar activando alarmas para hacer el desvío directo hacia el río, porque si no me mata toda condición de tratamiento. Esto entonces es de 5 a 10% máximo del caudal máximo. Muy bien, sigamos adelante. Este coeficiente de mayoración M en agua potable tenía solamente los coeficientes K1 para el caudal máximo diario y K2 para el caudal máximo horario. En la NB 688 también se utilizan K1 y K2, pero ya he hecho yo los cálculos y estoy en eso con los que están haciendo, están revisando. Yo soy uno de los revisores de la norma. De hecho, no, porque me sobredimensiona el alcantarillado. Bien, pero entonces no tenemos para Bolivia un coeficiente M que me mayore, si lo multiplico este M por el caudal máximo medio diario, entonces voy a tener el máximo. ¿Necesito? Con ese máximo voy a diseñar mis alcantarillados. Por ahora no tenemos, y estos son de literatura extranjera, tanto Harmon como Babbitt son de la literatura norteamericana. ¿Ya? Y tiene valor para más allá de 1000 y menos de 100,000. ¿Ya? Entonces, fíjate, si tú haces, y vamos a hacer los ejercicios después, ¿no es cierto? Se recomienda entonces cuando este M va de 2 a 3.8. Más crece la población, ¿no es cierto? Y más se va aplanando más chiquita es la población, mayor es este coeficiente de mayoración. Y es muy sencillo, ¿de acuerdo? A ver, un cachito, voy a ver si puedo recoger algo que le estaba queriendo mostrar con cuestión de probabilística. Esto es. Bien. Voy a compartir. Es una monedita. Si tú tiras la moneda, ¿cuál es la chance de que caiga cara o cruz? La probabilidad. P de cara, medio. P de cruz. Entonces vas a 0.5 si hicieras un solo lance. Entonces, para 10 lances, fíjense. ¿Cuánto es? Aquí están los 10 lances. Y tu frecuencia ya no está así. 0.7, 0.3. Voy a aumentar, miren. Y se van a fijar acá.
Voy a aumentar el número de lanzamientos. Miren. Entonces, mientras más voy aumentando el número de lanzamientos, más me voy acercando a la verdadera probabilidad, que es 50-50. ¿Ya? Quiere decir, entonces, lo mismo sucede pues con los habitantes en un alcantarillado. Mientras más se conectan, ¿no es cierto? Las probabilidades, ¿no es cierto?, de que se conecten van también variando. Entonces, esta vaina de y he visto en el Maya que sacan un solo, el Maya es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que sacan un coeficiente M y este coeficiente M lo aplican a todo el proyecto. Y eso es una aberración. Es una aberración porque por ejemplo, es un coeficiente máximo horario. Ahora está sacado en el paper original de Harmon en 1945, una cosa así. En cambio, Babbitt creo que es para caudales diarios que ha sacado, una cosa así es. Ya, pero ambos son probabilísticos. Entonces, cuando tú estás calculando M, ¿no es cierto?, no puedes pasar de estos valores. Si te has pasado de estos valores máximo y mínimo, adoptas estos valores porque son los máximos y los mínimos. Es por eso que este método en particular solamente sirve para conexiones de 1000 a 100,000 habitantes. No he podido encontrar este de Flores de dónde viene. Parece que Flores es posible que sea o colombiano o brasileño. Pero en el anterior caso, P entra en miles de habitantes, en ambos casos. En cambio, aquí P entra en los habitantes que tienes. Si son 100,000, entre 100,000 a 0,10. Si son 75,000, 75,000 a 0,10. Tiene como resultados, y eso vamos a ver el próximo sábado, ¿no es cierto?, unos resultados de coeficiente de mayoración bastante aceptables. Parece ser entonces que Flores, a mi juicio, es entonces el coeficiente de mayoración que debemos tomar. Esto a objeto de que no se sobredimensionen las tuberías. Por eso dice EP es el número total de habitantes. Desafortunadamente, he estado por lo menos 3 días intentando encontrar de dónde cuernos es este Flores y no he encontrado hasta ahora la referencia, no he encontrado el paper, ¿ya? Coeficiente de Poppel, no sirve para maldita la cosa, ni siquiera lo vean. Y los K1, K2, como les he dicho, son mayoración, ¿no es cierto? Hacen mayoración, es decir, hacen sobredimensionamiento de las tuberías, pero estos son los que utilizamos nosotros para agua potable, ¿no es cierto? Esos son los parámetros básicos, entonces, que vamos a establecer. Más allá de esos parámetros básicos, existen otros que debes también establecer para poder diseñar. Tú tienes que establecer cuánto es la fuerza atractiva, tienes que establecer a cuánto de profundidad vas a tener la clave, ¿no es cierto?, de tu tubería. Esas cosas son también parámetros de diseño y que tienen que estar establecidos al inicio de tu diseño. Muy bien, eso es todo lo que les quería decir por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Y qué puede compartir la diapositiva y el coeficiente de Flores, por favor? El coeficiente de Flores. Un segundito. Un segundito, vamos a compartir entonces. Aquí, está compartiendo, ¿no? Este es el coeficiente de Flores. ¿Sí? ¿Qué tienes que decir en el coeficiente de Flores?
Inge, Sí, una preguntita. En- por el hospital Viedma, ¿no ve? Siempre había el problema de que las alcantarillas o sea, reventaban, ¿no ve? sí. Eso es, ¿por qué es ese problema? Tubería de pequeño diámetro. Entre que han puesto la tubería que es muy antigua, no te olvides que el complejo Viedma ha crecido 3 veces, ¿no es cierto? Y todo el complejo Viedma pues utiliza agua, ¿no? Y entonces, claro, ya no aguanta la tubería. ¿Sí? Una pregunta más, Inge. Y en el diseño que han hecho, digamos que ha sido antiguo, también no será también porque han conectado los desagües cuando llueve también, o estoy mal. Claro, también, pero en esa zona hay desagüe pluvial, en esa zona, ¿ya? Ahora, a ver, CEMAPA tiene un plan aproximadamente, ¿ya? Estoy en el distrito 10, pero en parte del distrito 10 cambiando el agua potable. Después hay que cambiar el resto del distrito 10. Eso significa que voy a llegar hasta la universidad, ¿ya? Seguido, hay que cambiar el alcantarillado. Y ahí nos estamos rascando la cabeza. En principio, el plan era hacer lo que se llama lining. Y lining es un revestimiento interior con plástico. Es como alguna vez han visto el que se llama el algodón de azúcar, ¿no es cierto? El algodón de azúcar va rodando, ¿no es cierto? Y se va haciendo más y más y más el algodón de azúcar. Lo mismo es el lining, va echando como una fibra de plástico y lo forra por dentro. Entonces le da nueva vida al alcantarillado. Ahora bien, ese alcantarillado, jóvenes, es de 6 pulgaditas, 8 pulgaditas cuando mucho, y en el complejo Viedma se ha cambiado ya, ¿no es cierto? Pero igual, no alcanza. Ese es nuestro grave problema. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No es cierto? Ya no podemos hacer, a ver, vamos a cambiar el alcantarillado del centro de la ciudad. El agua potable no tengo problemas, pero no tanto, me voy por debajo. Y no estoy, que se llama suspendiendo el tráfico. Si ustedes se dan cuenta, yo ya he avanzado, ya estoy en la Plaza Colón, he ido hasta la Heroínas, ya he cambiado tubos desde la Plaza de las Banderas hasta la Heroínas. Ahorita estoy en la calle México, entrando al Prado, y voy a llegar también hasta la Plaza Colón. Y después voy a ir hasta la Heroínas. Y nadie se ha dado cuenta. No han habido chillerío, ¿no es cierto? Si voy a cambiar el alcantarillado, ay, 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 ay. Hay un método que se llama cracking. Ese método que se llama cracking lo que hace es meter una cabeza dentro, y la cabeza lo que hace es partir la tubería de cemento y amplía hasta un diámetro más. Pero solamente puedo aumentar un diámetro más, nada más. Entonces, por un lado está rompiendo la tubería de cemento, y por el otro lado está arrastrando el nuevo tubo a su lugar. Bien, una vez que el nuevo tubo está en su lugar, aún tengo que hacer las conexiones domiciliarias, y es otro problema, ¿sí? Entonces, no sé cómo se va a resolver eso, todavía no lo sé. Voy a proponer de repente un alcantarillado por vacío, ¿no? Por debajo de las aceras. Me van a tildar de loco. Pero si no quiero una revolución en el centro de la ciudad, eso va a tener que ser así. ¿Ya? Otra pregunta. Disculpe, Inge, yo tengo una Y pregunta. en el caso Primero la chica, de la primero la final chica. Ayacucho, Perdón, dime. Inge, y en el caso del puente de la final Ayacucho, que cada vez que llueve está inundado, o sea, se tapa totalmente, ¿por qué sucede eso? A ver, la napa freática
tiene su expresión en el río, en el agua que está en el río. Entonces, a esa altura del agua que tú puedes ver en el río, todita la zona está inundada. Entonces llega un momento que vas a ver por las barbacanas está saliendo agua. Y cuando se llena de agua ese puente, también el nivel de agua es coincidente con el nivel de agua del río. Y entonces cada vez estamos bombeando eso. ¿Sí? Otra pregunta. Pero eso es pluvial, ¿eh? Disculpe, Inge, no sé si me ¿Ya? puede aclarar esta duda que tengo de los correos institucionales. Yo estoy inscrito con el correo institucional en el MET y en el Classroom, pero no me llega ninguna notificación de las clases, Inge. Lo que pasa es que tienes que tener el correo institucional como correo primario. ¿Ya? Mi esposa va a ser, como mi esposa que se llama educadora Google con certificado, entonces me lo va a hacer un pequeño tutorial que voy a subir, ¿ya? Para ustedes. Ella me lo ha hecho para mí, yo también tenía ese problema. Así, agarraba el doble clic, ¡pum! Se me iba a mi Gmail y no al correo institucional. Y lo hacía automáticamente. Y lo hace automáticamente la máquina. Hasta que, claro, ya me han explicado cómo y ya no tengo problemas ahora, ¿ya? Inge, Inge, disculpe, Sí. a mí la anterior clase me llegó a mi correo institucional normal, pero para esta clase no me ha llegado a mi correo. Y, o sea, mi correo está logueado, el institucional, en mi computadora. O sea, Es lo raro es que posible. ahora no me ha llegado. No sé por qué hace eso, sinceramente. Porque, como han visto, yo hago copy-paste nada más. ¿De acuerdo? Y listo, se acabó. Inge, ¿no podría mandar el enlace en el Classroom para que nos unamos todos y usted decidir que el que no está No, con su correo institucional lo denegue la entrada? son como 6.000 alumnos en ingeniería civil. ¿No ve? Y lo que me ha sucedido en SANI 1, tengo 200 inscritos, pero en el Classroom habían 400. ¿Ya? Y cuando tomo examen, ¿cómo sé quién es el que está de mi curso y quién no está en mi curso? No hay manera. Por eso es que hago eso. ¿Ya? ¿Cómo podríamos solucionar este correo? Porque yo estoy en mi computadora y de mi computadora solo está mi correo institucional y hoy día revisé por todos lados, por todos los archivos y no me llegó ningún correo de A usted. veces tienes que buscar en el spam o en el Lo, junk. lo busqué todo en todos los archivos del correo de Gmail, de institucional, de su Gmail, ¿no? Bueno, de donde entran los mensajes y no encontré nada. Mm, no creo que Gmail tendría que estar mal, ¿no? El correo de Gmail. Inge, porque a varias personas no nos ha llegado. O sea, la anterior clase sí nos llegó, pero esta clase no. Entonces, a varias En personas esta nos ha clase he tenido sucedido. alguna dificultad, sí. ¿Ya? Es posible que he invitado 2 veces por eso. ¿Ya? Porque primero me dijo el Google que no podía invitar a más de 10 personas, pero nosotros tenemos G Suite y puedo invitar a la cantidad de personas, hasta 100 personas en el Google Meet. ¿Ya? Esa es mi dificultad también. ¿No es cierto? Si lo coloco en el Classroom, ustedes son sus sticks de bengala, agarran y lo ponen a todo lado, ¿no es cierto? La conexión. Y después se conectan los 100, de entre los 100 están 40 que no son de mi curso y 20 se han quedado fuera de los que son de mi curso. Ese es el problema. Bien, el sábado vamos a ver cómo nos va, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. Muchas gracias.